y entonces yo le voy a pedir a alguna persona del equipo que pueda contarnos qué platicar, ¿no? Por supuesto que si a esa persona le falta algo, pues otra más del equipo puede decir, pero también nos faltó esto y esto, ¿no? La idea es ver si hay propuestas, cosas que podríamos darle seguimiento, apoyar con seguimiento, o si ya ustedes se entendieron y ya aquí no se necesita nada, está muy bien. Nos fue muy difícil separar las preguntas porque transitamos entre el origen de los problemas, las estrategias y la apuesta de transformación. Entonces hablamos justo de la falta de sensibilidad, de no empatía, de falta de trabajo en el sistema estructural respecto a la procuración de justicia, cómo requerimos una incidencia sistemática, no solo a estos niveles institucionales, sino con la sociedad, cómo a pesar de que hay avances y se generan instrumentos para la actuación y hay protocolos, pues esos no se ejercen y se hacen invisibles. Consideramos importante retomar procesos de incidencia respecto a la educación, como la educación integral en sexualidad, que incluya estas cuestiones de educación en género. Nos preocupa la incidencia de grupos religiosos, para esto que decía Axela del odio y la intolerancia respecto a los temas que trabajamos. Pues justo identificamos procesos puntuales de compromisos internacionales e instrumentos como la declaración ministerial, prevenir con educación, que pueden ser experiencias exitosas que nos permiten colocar los debates en la agenda. Nos preguntamos qué expectativa de transformación social estamos esperando y hablamos de las condiciones de vulnerabilidad de los casos que se expusieron, como el de Vicky o el de Paola, cómo el acceso a las oportunidades laborales pues puede ser distinto respecto a la heteronorma y cómo eso reduce mucho la manera en que las personas accedemos al trabajo. La dificultad al acceso a la identificación, cómo es una medida necesaria pero no suficiente. Pero creo que me voy a las estrategias. Identificamos de manera clara la necesidad de enlace y de la suma de esfuerzos. Hablamos reiteradamente de tejer apoyo y solidaridad, construir nuevas formas de mirarnos, construirnos, generando espacios de debate. Hablamos de pedagogía feminista y de espacios de formación política. Continuar nuestras resistencias, confrontar la discriminación y la violencia a través de ello, visibilizar las problemáticas que existen, identificar de manera clara las necesidades de la población trans, responsabilizar a las instancias, a los medios de comunicación, a las fiscalías. Hablaban de incluir transfeminicidios en feminicidios, por ejemplo, y decían las compañeras, si no nombramos los transfeminicidios, no existen y por lo tanto no se investigan con perspectiva necesaria, con perspectiva de género. Reconocer nuestros lugares de privilegio es algo necesario. Tenemos que reconocer nuestras condiciones para vivir, sobrevivir y transitar las violencias. Consideramos nodal el trabajo interinstitucional e interinstancias, la articulación, la inclusión siempre de la población trans en el uso de la voz para la exigibilidad de los derechos. Consideramos importante el debate teórico-político que considere las diversidades, que nos permita reconocer las intolerancias, las violencias y nuestros privilegios. Nos preocupa el academicismo y el blanqueamiento de los feminismos y de las teorías. Consideramos importante pensar en la defensa del cuerpo-territorio para la integración de las luchas y el diálogo interseccional. Y finalmente, creemos que las redes deben ser no solo de reconocimiento o de inclusión, sino de escucha y de horizontalidad para la construcción de agenda conjunta. Trabajar con las nuevas generaciones, tejer redes con colectivas de feminismo y no solo reaccionar a los debates académicos o con intereses patriarcales y estructurales. La importancia de las redes con sentido comunitario, tomar como referencia las experiencias exitosas como el litigio de las catrachas, el litigio de las compañeras de X, responsabilizar a los medios de comunicación, fiscalizarlos por el poder de incidencia que tienen,
reflexionar sobre el uso del lenguaje, ver de qué manera se condiciona desde los espacios de editor la violencia institucional en los medios, el fortalecimiento del trabajo institucional, y allí hacemos una apuesta a que eso pueda suceder a nivel local, nacional, regional e internacional. Ahora sí. Bueno, dentro de las causas, nosotros platicamos sobre la militarización del Estado, el conservadurismo y los fundamentalismos religiosos relacionados con las discriminaciones estructurales, ¿no? Hablamos tanto como de discriminaciones directas relacionadas con pues como actos intencionados de opresión, pero también como prácticas bien intencionadas, ¿no? Que segregan y oprimen a las poblaciones LGBT, respecto a que no siempre las autoridades argumentan que están discriminando, sino que hay una como interiorización de que eso es lo correcto porque su imaginario no comprende las vivencias y los problemas en particular de las personas LGBT. También hablamos sobre los bajos o ausencia de recursos y políticas públicas en favor de la población LGBT y por ende pues como la supresión de programas especializados, ¿no? O sea, o no hay presupuesto, o si lo hay es muy poco, o el que hay casi siempre es recortado, ¿no? También hablamos sobre el tema de la austeridad, ¿no? Que regularmente los programas que son pues disminuidos son aquellos que son para poblaciones LGBT o mujeres. Hablamos sobre el contexto de estigma y discriminación como algo importante porque consideramos que este contexto abona a discursos y estrategias y a un sistema que evidentemente nos segrega y no nos tiene en cuenta. Hablamos sobre la falta de transparencia y falta de certeza y seguridad jurídica, ¿no? De la dificultad que tenemos para ingresar a datos públicos o que deberían de ser públicos pero que no están, ¿no? Como sentencias o inclusive cualquier trámite. Regularmente las autoridades no nos quieren dar la información y si hay algún mecanismo, porque también dijimos, bueno, tal vez sí lo haya, pero es muy, no es accesible para todas las personas y también no siempre da los resultados, ¿no? O sea, hay documentos que decían se testan y pues ni siquiera podemos, aunque no los compartan, no tenemos toda la información porque alguna se cataloga como información privada o que no se puede compartir, ¿no? Y bueno, también discursos de odio que mandan mensajes basados en los estereotipos y prejuicios respecto de las realidades de las personas LGBT. Y bueno, causas también la justiciabilidad de los derechos humanos, ¿no? O sea, no son accesibles para todas las personas y aunque parece que hay un marco jurídico legal amplio, pues en realidad no son accesibles, ¿no? En cambios, nosotras empezamos, bueno, como platicamos sobre auditoría o una auditoría social accesible, que tenía que ver con la falta de transparencia, ¿no? O sea, como no lo hay, pensar en otros mecanismos posibles para que el Estado pueda rendir cuentas y que también, pues en cierta medida, haya la potestad de la ciudadanía de poder exigir cuentas al respecto. Y bueno, un sistema que realmente garantice esa rendición de cuentas. Capacitación a funcionarios públicos respecto a derechos y vivencias de las personas LGBT, transversalización en la política pública de perspectiva de diversidad y derechos humanos, porque justo hablábamos que no hay realmente como un imaginario que se acerque a las vivencias, ¿no? Siempre existe algunos reglamentos, protocolos o alguna como obligación de política pública en derechos humanos, pero realmente no hay una concienciación de cómo hacerlo, ¿no? Y de cómo aplicarlo, porque regularmente las hacen y pues no funcionan o no son accesibles, ¿no? Incluir la educación sexual y reproductiva, temas de identidad de género, sin estigma, prejuicios y enfocada en el respeto a los derechos humanos. Y por supuesto, monitoreo, evaluación y transparencia en la aplicación de las leyes, ¿no? Porque pues sí hay a veces bonitas leyes, pero realmente no sabemos qué se hace o cómo funcionan o si realmente funcionan, y creo que el monitoreo y evaluación para generar como nuevas respuestas ante las problemáticas, ¿no? Y luego, bueno, en la respuesta de las medidas, ¿en qué medida nuestras estrategias nos acercan a los cambios?
pues se habló sobre priorizar a las víctimas, su voz y visibilizar la violencia que sufren, ¿no? O sea, poner a las víctimas primero frente a todas las estrategias legales que existen, ¿no? Documentar y evidenciar la memoria histórica para la no repetición de los ciclos de violencia, incidencia, espacios culturales de diálogo, incidencia para promover el lenguaje ciudadanizado, que era como… justo como teníamos en cuenta esta discriminación estructural y estas prácticas bien intencionadas, ¿no? O sea, que no se perciben como discriminación, ¿no? Que realmente haya como una sensibilización a las personas y sobre todo al servicio público de saber qué es discriminar, ¿no? Porque regularmente pues si hay un acto injustificado de distinción, viene aparejado de la idea de esto no es discriminación, así es la ley, o aquí no se hace ese trámite, o aquí no podemos atenderte, ¿no? Y entonces creo que buscábamos como promover esa parte. Y ya para concluir, en la parte de necesidades, pusimos igual la articulación interseccional entre organizaciones de la sociedad civil y pues también registrar los avances en litigio estratégico o las estrategias que implementamos, porque creo que igual que el monitoreo y evaluación de las leyes, pues es importante cómo funciona, qué estrategias hemos implementado, cuáles han sido las consecuencias, cuáles son los criterios o jurisprudencia que hemos ganado y posteriormente pues cómo podemos avanzar con eso. Una de las cuestiones que estábamos observando, que no alcanzamos, ya no nos dio el tiempo de plasmarlo, es que debe de existir un protocolo de actuación contra las víctimas conexas, es decir, aquellas personas que fueron testigos o testigas de un hecho violento en contra de alguna otra persona, que generalmente no se les considera, como los casos que ya se expusieron, no se les consideran como víctimas y en muchos casos hasta se les criminaliza, siquiera por pretender participar como testigos de algún hecho violento. Son personas que no se visibilizan de ninguna manera, se les deja en el olvido y solamente aquellas que sí puedan ser de interés pueden llegar a entrar a un sistema de protección de testigos que a su vez finalmente también son olvidados en esos procesos. Seguramente faltará algo porque todas estuvimos hablando de muchas cosas, un poquito sin rumbo, pero es parte de lo que nos enriquece. Y justo parte de lo que reconocimos al principio fue el reconocer que hay problemáticas en conjunto. Lo que platicábamos cada una de nosotras desde el trabajo que tenemos o que hemos enfrentado últimamente, pues era respuesta justo por Indira de atravesamos esto, así hicimos, y en ese sentido comenzamos desde este reconocimiento de que nos atraviesan problemáticas en común, por una parte en diferentes contextos del continente o del mundo, pero también por otra pensando en lo que nos atraviesa independientemente o más bien más allá de las identidades a veces, respondiendo por ejemplo a los comentarios del compañero de la Casa de los Pueblos, justo de reconociendo que a pesar de que pensemos que el tema de las mujeres trans, de las comunidades LGBT, de los feminismos podría no atravesarnos, en realidad, como lo hizo ver Indira, pues estamos en todas partes y si no nos quieren reconocer es porque no nos hemos podido hacer ver o porque no nos quieren ver. En ese sentido hay que trabajar desde el reconocimiento de las problemáticas que tenemos en conjunto para entender que hay respuestas en conjunto y respuestas similares que podemos ofrecer a estos problemas que tenemos en común. El hecho de que exista, por ejemplo, esta sentencia y este trabajo desde Catrachas, pues es un ejemplo para entender que ese mismo trabajo que se ha hecho en Honduras se puede hacer acá y se puede hacer desde los contextos particulares y desde las interseccionalidades particulares que atraviesan cada una de las opresiones que representa el trabajo con los que como organizaciones o instancias de gobierno o personas individualmente hemos enfrentado. En ese sentido también hay ese reconocimiento de respuestas paralelas y de necesidad de aprendizaje mutuo. Bueno, ahorita hablo sobre eso, también reconocimos esta problemática de la distancia por una parte entre las leyes, lo que legalmente se reconoce que debe de suceder, ya cuando se reconoce, porque está este trabajo que ya se ha hecho en gran medida de aceptar que hubo una responsabilidad del Estado, de que el Estado asuma nuevas reglamentaciones y nuevas normas, pero que esta nueva reglamentación se traduzca en cuestiones concretas, en que se
que se manifiesten en el cotidiano, ¿no? Nos hablaban puntualmente de la cuestión de que existe, por ejemplo, un protocolo general de salud para personas LGBT, pero pues justo que el IMSS no lo conoce, que los centros de salud no lo conocen, entonces realmente no importa mucho si existe una ley, si realmente esta ley no se está aplicando y no está siendo recibida por las personas que son las beneficiarias de esa ley, ¿no? Si las mujeres trans no pueden acceder a un tratamiento hormonal en el IMSS, entonces no existe, no es funcional que existe un protocolo para atención a personas trans, ¿no? Por ejemplo. Y por otra parte, también hay una distancia entre la realización de esas leyes, la actualización de esas leyes y entre las personas que sufren o que demandan estas leyes, ¿no? Concretamente, las personas que están en los congresos, que están en los ejecutivos, que están en las administraciones, y las personas trans, las personas LGBT en general, que están pues viviendo en otros contextos, en los contextos precisamente donde se sufren estas leyes o estas faltas de leyes. Entonces también es importante trabajar en que se reduzca esta distancia entre los espacios en donde se generan esas leyes, esas reglamentaciones, y los espacios en donde esas leyes y reglamentaciones se sufren, ¿no? Reducir la distancia entre el Congreso y la calle, con las paredes que haya que tumbar para que eso sea pues realmente efectivo. También justamente en ese sentido se habló de dos cuestiones muy puntuales, de dos iniciativas puntuales, que es esta por parte de la CNDH, de la actuación desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para permitir esa homologación de códigos en los estados, y del llamado de Indira de la construcción del protocolo latinoamericano, también en la construcción pues, de algo incluso más que nos atraviesa como región, con el señalamiento justo de parte de Viri y de todas nosotras de que es importante involucrar a las actrices, a los actores, a las actrices, no sé cómo decirlo en lenguaje inclusivo, pero bueno, es también un reto, ¿no? También enfrentarnos a nuevas identidades y nuevos problemas que siempre han estado ahí, pero que no hemos sabido reconocerlo, pero justamente incluir a esas personas, a esas comunidades que nunca se han incluido en esos espacios, para que puedan pues ser considerada su voz en estas leyes y reglamentos que les competen directamente. En ese sentido, en estas dos iniciativas particulares del encuentro de fiscalías y de generación de un protocolo latinoamericano, es importante que las personas que son, pues, en las que va a recaer este protocolo o esta legislación estén presentes en esa votación, en esa discusión, y produzcan, así como en estos espacios, pues sus puntos de vista y pues justo que esa experiencia sea la que sea el detonador de esas nuevas leyes y reglamentos, para que justamente tomen en cuenta a las personas que las sufren o que las ejercen. Y finalmente, justo como resultado de esta discusión, entendemos que es necesario un escucharnos y un encontrarnos entre nosotras, y en ese sentido qué bueno que estemos aquí reunidas para entender que no estamos solas. A veces se nos olvida, pero de verdad no estamos solas, y que es necesario ese trabajo en conjunto, justo para darnos a entender, para darnos a escuchar de maneras nuevas, novedosas, desde lo que no hemos hecho, ¿no? Desde lo que nuestra batalla nos ha impedido a veces ver hacia otras personas que están dando esa misma batalla, pero en otros terrenos, y también justo desde ese señalamiento desde nuestras organizaciones, para poder hacerlo en conjunto y para poder hacerlo en ese sentido más efectivamente hacia aquellas personas que a veces sin saberlo pues justo están reproduciendo estas violencias, ¿no? A lo interno, a lo mejor con otras organizaciones o con otras luchas paralelas, pero también hacia los actores de la sociedad que reconocemos como esos pues provocadores de la violencia, ¿no? A veces no tan explícitamente, no nada más irnos a parar al Estado, sino reconocer que los generadores de violencia son múltiples, ¿no? Decía Indira, pues a veces ni siquiera saben esas personas que nos están discriminando o en qué consiste la discriminación. En ese sentido hay que atrevernos a ocupar esos espacios y a decirlos, y justo a generar estas narrativas accesibles para todos, que se traducen en que realmente no es una cuestión de, no es nada del otro mundo preguntarle a una persona cómo quiere ser nombrada, simplemente pues nos falta atrevernos a pensar que eso es algo que deberíamos de hacer todo el tiempo, ¿no? Por respeto, porque creo que todo el tiempo estamos existiendo, y todo el tiempo se nos debería de preguntar cómo es que queremos existir, y es algo básico, ¿no? Y desde ahí pues justo esta cuestión que es donde nos interrumpieron, de esta generación de cartilla de derechos, y
pues en ese sentido, este punto quedó interrumpido, pero sí me gustaría mencionar que hay muchas maneras en cómo hacer este trabajo posible, y una de ellas justo es la generación de nuevas narrativas, como la cuestión de los documentales que se presentarán esta noche. Es necesario verlos, es necesario pedir o fomentar que más gente los vea, y que pues estos encuentros entre las personas que sufrimos todos esos problemas son necesarios, desde una sala de discusión hasta una sala de cine o cualquier espacio que sea necesario, en donde sea necesario poner esas discusiones, ¿no? Y si es en la mesa de la familia o en una cama, también es necesario poner ahí esa discusión. Eso ya fue mío, perdón. Y ya no sé si algo se me había olvidado. Perdón si se me olvidó. Adelante. No, en realidad, como para no dejarlo en el aire, había algunas cosas que justo están interesantes. Había una… sí, que la cámara. Había una de ellas que anunciaban desde la CNDH, el compañero, que decía que está próxima a emitirse una recomendación general que va a tener que ver con el cambio administrativo de identidad, y que va a ser para todos los estados esta recomendación, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy importante en un país en el que solo en Ciudad de México se puede hacer este reconocimiento a través del registro civil como un trámite administrativo, para que no lo dejemos en el aire, para que estemos ahí como muy atentas para hacer todo lo que tengamos que hacer para que esto sea una realidad, o sea que, porque sabemos que las recomendaciones de la CNDH pues no necesariamente son vinculatorias, ¿no? Entonces, ¿cómo lo volvemos eso realidad? La segunda cosa que me pareció una pregunta bien relevante que estaban planteando acá es, o sea, ahora que estamos acá, que nos encontramos, que nos escuchamos, pues vemos que todas estamos como paradas en un piso igual de desigualdad, lo que es muy triste, pero también, como decía Roger, encontrarnos y hablar y saber que no estamos solas. Y como la siguiente pregunta sería, ¿cómo le hacemos para reunirnos periódicamente, de manera más constante, seguir hablando y avanzando en los acuerdos que estamos tomando? Y ponían otra pregunta que me parecía muy importante, o sea, no sé que no es una respuesta, pero creo que es importante planteárnoslo: ¿quién nos da dinero para reunirnos, no? Entonces, porque nos gustan las galletitas y el café, ¿no? No, o sea, porque a veces también tener, por ejemplo, acá las compañeras de Catrachas que tienen este litigio, que vienen desde Honduras, pues se vuelve relevante, porque nos ayuda a ir como estableciendo como líneas de acción en nuestros propios contextos. Entonces creo que esa es una pregunta muy relevante, o sea, como en dónde podemos incidir para que tengamos esta posibilidad de encontrarnos, en qué espacios, sean públicos, sea a partir de también organizaciones o fundadoras que nos estén dando esta posibilidad. La otra cosa que se planteaba y que me parece muy, muy importante es esta que están lanzando desde las compañeras de Catrachas, que decían que tiene que ver con la construcción del protocolo de investigación. Esto es muy importante, el caso de Paola, el caso de Soñaré, el caso de muchas otras compañeras, pero también el caso de otras y otros compañeros que han sido asesinados simple y sencillamente por el prejuicio. Cambiaría mucho si tuviéramos, digamos, un protocolo o una directriz para que las fiscalías puedan actuar, ¿no? Entonces, como dar seguimiento a ese espacio de la construcción del protocolo, articulando con las compañeras y los compañeros que estén en este espacio, justo o sea, pues como ver quién desde México, quién está asistiendo a este espacio, quién tiene voz en ese espacio, y ver cómo también podemos ir nutriendo los ejercicios que estamos haciendo. Les contaba que la recomendación que tenemos con Kenia incluye la elaboración del protocolo, entonces qué mejor que ese protocolo retomara los estándares que están construyendo desde el alto comisionado, ¿no? Y más allá de la imaginación que podamos tener acá y demás. Y no dejar de lado la propuesta que planteaban los compañeros de la CNDH para el tema de la correcta inclusión del delito motivado por prejuicio, más allá, digo, del sentido o del objetivo que tiene la CNDH con esto. Apuntaban tres grandes momentos que van a estar ellos como apuntalando, que la primera es la construcción colectiva con organizaciones, activistas y demás, para ver qué es lo que tenemos que decir sobre qué pasa cuando nos privan de la vida, cuando nos discriminan, qué lleva incluso a que nos priven de la vida motivada por prejuicio. Entonces, como no dejar de perseguir a la CNDH para que nos incluyan estas conversaciones. La segunda cosa, pues que es precisamente, decían ellos, la incidencia legislativa, no ir al Congreso y demás, y si nuestras voces ya están ahí en estas primeras mesas, pues seguramente perseguir de nuevo para que estas voces lleguen al Congreso, que era lo que decía Rox, ¿no? O sea, ¿cómo logramos que nuestras voces realmente estén ahí y que no sea un ejercicio de suplantación o de blancamiento y colonización, como apuntaban las compañeras? Y finalmente decían, si todo esto no funciona, pues el litigio, ¿no? El amparo por la omisión legislativa de estar realizando las modificaciones a
a la legislación en casos de crímenes motivados por prejuicio. Entonces, un poco decirles esto, anunciarles, yo sé que es un montón de información, pero es algo que ya va a pasar, entiendo que están planteando desde la CNDH y que dejaban acá sobre la mesa y que me parecía interesante en un ejercicio cerrado, pero que pues para todas y todos quienes quieran sumarse a ese ejercicio, creo que sería importante saber esta información. Aparte de la recomendación que están haciendo, creo que se me haría muy importantísimo el manejar en el protocolo de latinoamericano un tema que a lo mejor se nos está olvidando, o es como que reforzarlo un poquito más sobre el tema de los asesinatos en nuestros países, pero con original de otra nacionalidad. ¿A qué me refiero? O sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí mucho en México, no? Muchas poblaciones hondureñas, salvadoreñas, centroamericanas han sido asesinadas, y cómo es el protocolo que se hace por la parte de la embajada cuando vamos a reportar los cuerpos, ¿no? Por ese tema de identidad de género, por el tema de los familiares, por el tema el contexto que se viene manejando. Entonces, no sé si me gustaría hacer como esa recomendación del protocolo de latinoamericano, es cómo poder gestionar esas accesibilidades de funcionamiento del sistema. Como Comisión Nacional queremos articularnos con sociedad civil para que sea sociedad civil la que nos marque el paso y no al revés. Nos preocupa mucho que las autoridades mexicanas, el Estado mexicano solo le está apostando a webinars como una respuesta a las problemáticas, y si bien sociedad civil genera protocolos y el estado del arte, muchas veces no se conocen esos protocolos, y al final del día la autoridad mexicana, porque lo hemos detectado, podría decir, sí, qué padre Vicky Hernández, pero no nos interesa, ese protocolo no es vinculante, no estamos obligados a aplicarlo, entonces pues ni modo, muchas gracias. Esa es la parte que nos preocupa muchísimo, la operatividad de las propuestas que sociedad civil ha generado desde hace muchísimo tiempo. Cuenten con nosotros para que las cosas sucedan. Le estamos apostando mucho a la demanda de amparo por omisión legislativa en contra de los congresos, porque así como el Congreso de Querétaro, que le dio prioridad a institucionalizar el Día de los Gallos Negros del Querétaro, el equipo de fútbol, y no prioridad al matrimonio igualitario o la deuda que todavía tienen con la identidad de género, nos está colmando mucho la paciencia. Y si bien las recomendaciones de la Comisión Nacional ya tienen un giro diferente, porque ya se inscribe a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, ya hay una reparación del daño, se da vista al Ministerio Público. Hay otras recomendaciones de la CNDH que son como una llamada a misa. Por ejemplo, en 2015 se emitió una sobre matrimonio igualitario y no pasó nada. Los congresos la ignoraron totalmente. Entonces me parece que debemos de darle, como señalaba Axela, en el clavo para pues hacerlo realidad, ¿no? Básicamente. Aprovechando también la transmisión, quisiera compartirles un dato muy grave, por ejemplo, que es ahí donde hace un poco de sentido lo que estoy diciendo. En una reunión con nivel central del IMSS, la dirección médica señaló que la condición trans es una enfermedad mental. Me extraña y me preocupa mucho que la dirección médica de nivel central del IMSS tenga esa concepción, y que un abogado con sus limitaciones tenga que transmitirles, por ejemplo, que en la clasificación internacional de enfermedades ya no está en el apartado psiquiátrico o psicológico, sino relacionado a la sexualidad, aunado a que esa es la postura, por ejemplo, en el tema de tratamiento de reemplazo hormonal o intervenciones quirúrgicas, no pone en riesgo su salud ni su vida, es estético, es cirugía plástica, no tenemos presupuesto, el COVID, los niños con cáncer, ¿no? Siempre hay un pretexto para que las cosas no sucedan. Entonces, la invitación está abierta para todas las organizaciones o personas defensoras que se deseen sumar. Nos preocupa mucho el que en los estados de la República no haya nada respecto de crímenes de odio, que el común denominador sea fosa común, ¿no? Entonces, las puertas están abiertas desde el programa de sexualidad, y al contrario, agradecemos mucho el espacio, porque eso es lo importante, que la articulación con sociedad civil sea la llave que nos abra muchísimas puertas. Desde la Casa de los Pueblos México, que es una organización que está en toda Latinoamérica, sí, únicamente las organizaciones en conflicto, las comunidades en conflicto, las comunidades en lucha contra la depredación, contra los megaproyectos, contra las situaciones de discriminación, sí, no ha observado este proceso que
en lo personal a mí me toca y admiro el gusto de Axela por haberme invitado y estar aquí, porque realmente las luchas sociales son luchas humanas, ¿sí? No son de otra manera. Las luchas sociales son aisladas y están aisladas porque no se integran, porque no se relacionan, porque no se intercambian. Y sobre todo y muy en especial desde la formación, desde la formación. Las leyes se impusieron como, por ejemplo, un semáforo se creó porque se cruzaban cada quien de manera arbitraria y chocaban. Bueno, la ley es el semáforo, te paras porque te paras y se acabó. Pero los accidentes continúan. La forma de proceder es la misma. No hay un cambio, no hay una transformación, no hay una forma de ser al interior para poder tener el respeto a la identidad de género. Esa es la parte más importante, buscar estrategias que nos permitan difundir dentro de la población, dentro de la comunidad, dentro de la familia, esa transformación precisamente, para que se respete y se pueda admirar la capacidad que se tiene de decidir. La decisión individual está por encima de la manifestación de lo que significan las leyes y lo que se ha procedido en consecuencia. Tenemos que aprender de eso e intercambiar. Esa es la parte más importante, intercambiar entre las luchas sociales. Lo que dijimos al inicio de la reunión es que los resultados de esta reunión se van a sistematizar. Hay la invitación de que se conforme un grupo de personas que sistematice, porque si no quiere participar en la sistematización, podrá participar en definir cómo se va a difundir el documento, qué iniciativas se pueden seguir y a cargo de quién. Entonces, no me resta más sino agradecer la gran fortuna de la vida, de verlas, de que ahorita las voy a abrazar a cada una de ustedes. Gracias a las compañeras Tiresias, gracias a las compañeras que expusieron, gracias a todas que se vinieron en el tráfico de la mañana de este día, ¿no? Muchas gracias. Gracias a los compañeros de Pasamano y de Recomendacines que están aquí junto con nosotras, apoyándonos en esta cosa de generar productos visuales que se puedan compartir.